Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo el Sueco, el podcast para migrantes, expatriados y refugiados. En esta ocasión hablaremos sobre un tema de gran importancia para muchos de nuestros oyentes que residen fuera de España, el derecho a voto en las próximas elecciones municipales y regionales. Para saber cómo votar desde el extranjero tenemos a una invitada residente en Irlanda y tenemos también a dos invitados desde Suecia y Alemania, donde nos contarán sobre el sistema de las regiones en sus respectivos países y compararemos un poco con el modelo español. Así que si eres un ciudadano español viviendo fuera del país o simplemente estás interesado en conocer cómo funciona el sistema de votación desde el extranjero, no te pierdas este episodio de Haciendo el Sueco. Muy buenas, pues como he dicho antes, estamos aquí con David, Jaime y Nerea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Hola Daniel, muchas gracias. Gracias. David, ¿desde dónde? Pues yo estoy conectado desde Estocolmo, Suecia. Uh-huh. Sí, cerquita de aquí, en comparación con el resto de invitados. Jaime, ¿desde dónde te conectas? Yo desde la capital de Alemania, desde Berlín Occidental concretamente, por si alguno se lo pregunta. Perfecto. Y también tenemos a Nerea. Hola, Nerea. Hola, ¿qué tal? Yo Muy vivo bien. en Irlanda, pero ahora mismo estoy en Extremadura, estoy en la tierra. Extremadura. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un poquito las presentaciones y para que la gente os conozca, empezamos con David. David, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y en qué pasas tu tiempo libre. Bueno, pues sí, me llamo David García, vivo en Estocolmo desde hace bastantes años, desde el 97. Me dedico, trabajo dentro del sector de la educación superior en una universidad, en la Universidad de Estocolmo. Y mi tiempo libre pues lo dedico a la música y sobre todo a cuestiones políticas y sindicales, sobre todo. Las sindicales más relacionadas con el trabajo, pero ahora bastante más a temas políticos quizás. Muy bien. Jaime. Pues bueno, yo vivo en Berlín desde 2016, 7 añitos ya, y trabajo en la Universidad Libre como filólogo en el Instituto de Estudios de Irán. Y también, como David, dedico mi tiempo libre también a cosas políticas en organizaciones españolas en el exterior y en organizaciones alemanas. Muy interesante. ¿Y Nerea? Pues yo llevo viviendo en Irlanda 9 años, soy educadora infantil y nada, también dedico mi tiempo a las organizaciones tanto españolas en el exterior como irlandesas y sobre todo al movimiento antifascista anti-irlandés. Bueno, es decir que estamos muy bien acompañados y hoy vamos a hablar un tema que es de actualidad porque dentro de pocos días, pocas semanas, van a haber elecciones en España, elecciones municipales y regionales, regionales de comunitarias y vamos a hablar de eso y sobre todo una pregunta que nos podemos hacer los españoles que vivimos fuera de España es ¿qué podemos hacer para poder votar en estas elecciones? Así que paso la palabra a Nerea. Cuéntanos. Bueno, pues ahora van a ser unas elecciones muy diferentes en el exterior porque ya no tenemos el voto rogado. Exacto. Y bueno, entonces vamos a tener que cambiar un poquito la manera de votar, pero va a ser mucho más sencilla. Hay dos maneras de poder votar desde el exterior. Una es si eres residente permanente y otra es si eres residente temporal. Las residentes temporales siguen rogando el voto, siguen pidiendo la documentación electoral y pueden inscribirse como residentes temporales hasta el 29 de abril, si no me equivoco. Os aconsejo que si no estáis registradas como temporales, cuando vayáis a registraros pidáis también la solicitud electoral.
y nada, simplemente dais vuestro domicilio y os llegarán las papeletas a vuestra casa. Se han ampliado los plazos para poder votar y esos votos los tenéis que enviar a vuestras juntas electorales provinciales. Es decir, va a venir toda la información en la documentación, así que nadie se agobie. El voto, o sea, el sobre tiene que ir certificado, eso sí, y también las temporales pueden votar en las municipales. Pueden votar en municipales y autonómicas. Para las residentes permanentes es un poquito diferente. Nosotras no tenemos que pedir el voto, nos llega directamente a nuestra casa y hay dos maneras. Una, que te llegue y ya está, te va a llegar a tu domicilio, o puedes descargar las papeletas de manera telemática. Esto es mucho más sencillo. Si se pierde por que en nuestros países de residencia a lo mejor el correo postal es un poco deficiente y demás, puedes votar, o sea, puedes descargarte las papeletas. Y esas papeletas las puedes enviar por correo a tu embajada o consulado o ir presencialmente a tu embajada o consulado y poder votar. Y ya está. Luego se han ampliado los plazos también para poder votar, se han ampliado... ahora todos los votos van a ir por valija diplomática, así que no se van a perder, que nos ha pasado varios años que la urna de París, además que fue en París, que es muchísimos votos, se perdió y eso se quedó ahí. Y entonces, vamos a tener más garantías de poder ejercer nuestro derecho y de no tener que estar rogando una cosa que es nuestra y que nunca debería haberse nos quitado. Bueno, muy, muy, muy bien explicado. Muchísimas gracias, Nerea. Como podéis estar escuchando, hemos aprendido hoy bastante y sobre todo yo que estaba bastante perdido y me ha servido mucho la información para estas elecciones. Cuéntame, Jaime, sobre el tema del voto rogado, porque también esto es interesante. Cuéntanos, ¿quién lo propuso? Bueno, el tema del voto rogado, o sea, la introducción de la modificación de la ley electoral, fue una propuesta del gobierno de Zapatero en 2010, que entró en vigor en 2011, y que contó con el apoyo de prácticamente todo el arco parlamentario, salvo Izquierda Unida, por entonces con Gaspar Llamazares, y Coalición Canaria con Ana Oramas, que sigue todavía. Pero fueron los únicos partidos, organizaciones que se opusieron a esta modificación. Una de las excusas o uno de los motivos que se alegaba entonces es que poco menos que se estaban cometiendo fraudes, ¿no? Poco menos que masivos, o se vendía así, que había mucho fraude, y que eso estaba condicionando fuertemente el resultado de las elecciones y que estaban votando los muertos, lo que se llamaba entonces el voto de los muertos. Bueno, yo podía decir se habla de un partido político que no voy a mencionar, que era bastante conocido, que en Galicia resucitaban muchos muertos en Galicia. Efectivamente. Luego no sé si... O sea, luego ha habido varios momentos de tramitaciones parlamentarias. Por ejemplo, Unidas Podemos llevó la propuesta al Senado en 2018, si no me confundo, en mayo. Y ahí por unanimidad se aprobó que tenía que ir al Congreso. Bueno, luego, como hubo todas las repeticiones electorales, etcétera, se fue postergando hasta que la modificación de la ley definitiva fue, si no recuerdo mal, o la última semana de mayo o la primera de junio de 2022. La primera de junio. Está ahí Nerea, que veo que dice junio. Es que no tenía la fecha ahí exactamente, pero bueno, la primera de junio se acabó modificando tras una tramitación larguísima en la que el periodo de enmiendas se alargó más de un año. O sea que las cosas de Palacio iban despacio, pero fue al final un momento feliz. Más vale tarde que nunca. Sí, claro. Una pregunta, porque se me ha escapado, sobre el tema de las fechas que has comentado, Nerea. Es el día 28 de abril, el último día. Para las temporales, para rogar o solicitar la documentación, el 29 de abril. 29 de abril, es decir, que me están obligando a sacar este podcast antes del 29 de abril. Yo había pensado postergar este podcast dentro de 2 semanas, así que no, Dani, no, muy mal. Bueno, pues seguramente estarás escuchando este podcast antes del 29 de abril porque
para que si estás escuchando esta información y no eres residente fijo, ahora Permanente. sí, pues permanente, que no me salía la palabra, pues tendrás que ir a hacer el ruego. Y son las elecciones municipales y las elecciones regionales. Regionales, qué manía con las regiones. Comunitarias. Y la pregunta del millón es, ¿cuáles son? Habrá gente que estará en su país de origen totalmente desconectado de España y dirá, uy, ¿había elecciones? ¿Mi comunidad también tiene elecciones? ¿Cuál es? Si me sabéis decir qué comunidad de regiones, pues eso, adelante. Pues las elecciones autonómicas que se convocan son en Aragón, a ver si no me equivoco ahora, que me corrijan los compañeros, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, se me olvida alguna, Cantabria, lo he dicho, Cantabria, y luego Ceuta y Melilla, ¿verdad? Y luego y todas las municipalidades, eso. Todas, absolutamente todas. Se me olvida. ¿Puedo hacer un apunte? Por ejemplo, también se votan, que es importante para el exterior, porque pueden votar tanto residentes fijas, o sea, permanentes como no permanentes, cabildos insulares, gobiernos insulares de Baleares y juntas generales de Euskadi, ¿no? Por ejemplo, aunque en Euskadi no hay autonómicas, las juntas generales también las puede votar la gente que vive en el exterior. Y eso por hacer el matiz de los cabildos, que quienes no tenemos ni cabildos insulares ni juntas generales, esto de poder elegir la diputación es una cosa un poco que se nos queda rara, ¿no? Para quienes no lo tenemos. Pues bueno, pues ya sabes, si tu comunidad celebra elecciones, pues si quieres puedes votar. Sería lo recomendable. En Australia, si no votas, te pondrían una multa. Es lo que tiene. Pero bueno, que adelante. Y seguimos porque yo quería hablar un poquito por encima, porque el tema de las elecciones este año va a ser movidito, sobre todo en diciembre, y ya hablaremos más detenidamente sobre un montón de temas que hay que tratar, como por ejemplo de los que vivimos fuera de España, que podamos tener una circunscripción, no. Circunscripción, ¿no? Ok, vale, perfecto. Demarcación. Pues también es demarcación, sí. Gracias. Tener una demarcación, pues todos los refugiados, emigrantes españoles que estamos pues, repartidos en el mundo entero, que por lo que me comentaba David la última vez, seremos unos 3 millones, ¿no? Sí, más o menos. Quizás los que están registrados son como 2 millones y medio, 2,7 millones de españoles que están registrados en lo que se llama el PERE, que es el registro, digamos, de gente censada, que está registrada en los fuera, ¿no? Sí. Pero luego hay una gran cantidad, se supone, o nosotros y nosotras que estamos metidos en estos saraos, lo vemos, ¿no? Hay mucha gente que emigra por cuestiones laborales y por cuestiones prácticas muchas veces ni se registra ni se matricula en los consulados o las embajadas de los países de destino o de acogida. Entonces creemos que quizá a veces se barajan esas cifras, ¿no? De unos 3 millones de personas, mucha gente. Y esto representaría, pues, por ejemplo, unos cuantos diputados. O sea, en el exterior, o sea, las cifras del PERE somos las residentes permanentes. Es decir, las temporales no entran en el PERE y luego hay mucha gente que, como bien dice David, no se registra. Entonces, sobre todo las compañeras de Marea Granate siempre hablan de cifras inexactas porque no sabemos. Y bueno, o sea, el exterior, en verdad, si contase como una provincia del Estado español, sería la tercera provincia más grande de toda España. Entonces, bueno, el tema de la circunscripción exterior
es un tema que ya lo hemos abierto y estamos la emigración organizada debatiendo si nos beneficia o si no nos beneficia, cómo sería la circunscripción exterior, si habría que hacer dos, una para descendientes, otra para emigrantes, si habría que hacer por continentes, está muy abierto. Lo bueno es que en el exterior, las que estamos organizadas, estamos llevando estos debates e intentando formarnos, igual que hicimos con el voto rogado, en ver si podemos sacarlo, si es beneficioso o si no. Ahí andamos. Interesante. Solo, por ejemplo, un dato aquí en la demarcación consular de Berlín, con derecho a voto, lo digo así muy general, hay como unas 15.000 personas registradas, mientras que en los ayuntamientos, aquí hay más o menos unos 30.000 españoles y españolas registradas. Vale, ahí hay que quitar la gente que es menor de 18 años, quitemos 5.000, 7.000, por ejemplo, pero aún así habría casi un cuarto de la gente que tendría teóricamente derecho a voto, pero no está registrada y por tanto no aparece en el censo electoral en el exterior. Y eso en una cosita muy pequeña, ¿no? Porque casos como Reino Unido es bastante más clamoroso, casos como el de Irlanda también. En Alemania, quitando Berlín, como mucha gente viene en los años 60, 70, y sí que hay mucha más gente registrada. Pero en otros sitios de migración reciente es mucho más clamoroso, por decirlo así. Todas las canciones de fondo están disponibles en la plataforma Audio. Puedes darte de alta gratis y tener acceso a cientos de canciones y efectos de altísima calidad para usarlos en tus podcasts, vídeos o directos. El enlace en las notas del programa. Como son elecciones pues regionales, comunitarias, había pensado ya que estamos aquí en Suecia, en Alemania y también en Irlanda, podríamos hablar un poco de cómo, si tenemos regiones o comunidades de nuestro país, landes, como en Alemania, y más o menos cómo funciona. Tampoco hay que ponerse bien a fondo, pero bueno, al menos contar un poquito por encima a la gente que nunca ha oído hablar que, por ejemplo, en Suecia pues tenemos tenemos regiones también, y además un montón de regiones. ¿No es así, David? Uh-huh. Sí, tenemos diferentes regiones y tenemos muchas comunidades también. Y el sistema de voto es bastante parecido al que tenemos en España. O sea, si se compara el de Suecia con España, se llaman regiones, pero bueno, vienen a ser como comunidades autónomas prácticamente, aunque el Estado tiene otra forma de trabajar con estas regiones, digamos. En Alemania, ahí, ¿qué tenéis? Bueno, tenemos los Länder, los estados federales, que son, voy a decirlo bien, son 13, más 3 ciudades-estado, que son Berlín, Bremen y Hamburgo, que tienen las mismas competencias que el resto de los Länder, pero bueno, luego tiene una estructura administrativa por debajo que difiere de los que llaman Länder o estados federales con territorio, ¿no? Como puede ser Baviera, por decir alguno conocido, Sajonia o alguno de estos. Y luego por debajo hay una estructura territorial súper compleja, porque alguna es dependiente de los antiguos reinos que acabaron conformando Alemania, y hay desde distritos urbanos, distritos rurales, ciudades libres, ciudades con territorio asociado, comunas. O sea, hay una estructura territorial endiabladísima. Y sobre el funcionamiento, a lo mejor, bueno, también podemos hablar si queréis, a lo mejor más adelante, pero bueno, eso sería lo general. Sí. Pero bueno, eso sería la estructura general, son 13 estados federales con 3 ciudades-estado, y luego por debajo una estructura de verdad endemoniada para comprenderla, con todo tipo de subdivisiones comarcales, municipales, de todo. Uh-huh. Bueno, yo le he dicho cuántas tenemos en Suecia, pero son 20 regiones y casi 300 municipalidades. 280, 290, para ser más exactos. ¿Y Nerea, en Irlanda? Bueno,
En Irlanda no tenemos regiones ni comunidades autónomas. Tenemos 4 provincias, pero no, o sea, el sistema de voto es centralista, por así decirlo. Tenemos los municipios, hay elecciones municipales y hay elecciones generales. Y va por circunscripciones. Hay 40. Y esto hablo de la Irlanda del Sur. Porque luego está el norte. Para mí Irlanda es una, pero el sistema de votación es diferente. Ya cuando los británicos se vayan, ya tendremos más circunscripciones. Pero bueno, la República hay 40 circunscripciones y bueno, el sistema, ya lo hablaremos creo más adelante, pero el sistema de voto irlandés es uno de los más complicados del mundo, no de Europa, ¿Sí? del mundo. Sí. Wow. Porque, bueno, luego lo cuento. Lo intentaré. Vale, por hoy no. Hoy creo que va a ser quizás a lo mejor demasiado espeso. Pero sí, yo tengo muchas ganas de, más adelante, pues hacer un poquito más especiales, por ejemplo, que se habla de mucho del mito, no sé, Jaime, tú me dirás, que hablan de que estos lands pues son muy independientes, en cambio en realidad no lo son tanto. Si lo comparamos con España, yo diría que a nivel competencial es parecido. Lo que pasa que la gran diferencia es que en España cada comunidad autónoma tiene diferentes transferencias, dependiendo si son comunidades históricas, si no lo son, si pues hablamos del cupo vasco, hablamos de, yo qué sé, las rodalíes en Cataluña. Aquí no, aquí la ley fundamental alemana, estaba mirando cuántas competencias, determina 33 competencias de los Länder, que va desde la admisión de las universidades, el tráfico, los permisos de minas o está bien, la inseminación artificial. O sea, hay unas cosas que en la ley fundamental muy variopintas, la caza, el régimen hídrico, pero bueno, todos los Länder. Luego, cómo se organizan territorialmente, cada land se organiza diferente, pero las competencias del land son iguales para cada territorio. Pero yo diría que a nivel competencial, en términos generales, no es tan distinto al que pueda tener España. Luego es verdad que lo que sería el equivalente al Senado, el Bundesrat, eso sí que funciona muy diferente. No sé si quieres que lo cuente ahora o lo dejamos para otro momento también. Pero bueno, muy brevemente, Sí. no se vota por partidos, se vota por regiones, o sea, se vota por land. Y de hecho, si el land no se pone de acuerdo, todos sus votos quedan invalidados. O sea, se tiene que votar territorialmente. Una cámara en la que cada gobierno regional manda sus delegados, que es un reflejo del gobierno que hay en cada land. Es decir, si gobiernan los verdes con los socialdemócratas y tienen tres senadores o senadoras, mandan 2 y 1, por ejemplo. Pues se tienen que poner de acuerdo para votar o si no, quedan anulados. Lo que suele pasar es que si no están de acuerdo se abstienen. Lo que pasa que como tiene que ser más síes que todo lo demás, abstenerse es como un no. Pero bueno, digamos que políticamente pueden decir, bueno, no tenemos diferentes posiciones, no es un no rotundo, sino que dentro de nuestros senadores y senadoras es diferente. Entonces ahí sí que la Cámara Regional es bastante diferente, ¿no? Porque es un voto por territorio, no un voto por partido. Y eso sí que para mí es una diferencia fundamental con lo que podría ser el Senado y con las competencias a la hora del poder legislativo. Bueno, y ya para terminar, me gustaría, David, que nos comentaras los próximos eventos que vamos a tener aquí en Estocolmo. Por los españoles que estén en Suecia o vayan a visitar Suecia, a lo mejor también se animan a apuntarse en estas actividades. Pues sí, os puedo comentar un poco por encima. Vamos a tener dos eventitos, 2 actos interesantes que están relacionados con todas las actividades que se van a realizar el 1 de mayo. Y el primero es uno que va a tratar, es una compositora, una artista, fotoperiodista sueca que va a hacer una exposición de su trabajo basado en un libro que se llama Supervivientes, Överlevarna, en sueco, se llama Kerstin Ekström, y en esta fotoexposición presenta material del libro con entrevistas que hizo a diferentes personajes que vivieron en la época de la dictadura y de la posguerra en España. Y hay personajes tan emblemáticos como, por ejemplo, Marcelino Camacho o Rosario la Dinamitera, que dentro del mundo digamos, conocido de la
la posguerra y de la guerra civil, pues son bastante conocidos. También tenemos poetas como Marco Sana y también, evidentemente, ya que la fotoperiodista sueca también se ha interesado por los brigadistas que participaron en la guerra civil, brigadistas suecos, y en esta exposición, como digo, pues presenta unas fotografías y unas pequeñas partes de las entrevistas que ella les hizo. Y estas entrevistas, bueno, pues las hemos traducido al español también, ahora están tanto en español como en sueco. Esto sería el 26 de abril y va a ser en Kungsgatan 84, en un lugar que se llama Porten, la puerta, que está justo al lado de un lugar donde tiene la sede, digamos, el partido de izquierda Venstrepartiet, que se llama Café Marx. Y luego el primero de mayo tenemos planeada una mesa redonda bastante interesante con una parlamentaria sueca que se llama Lorena Delgado Vargas, con una escritora que hemos conseguido que venga por aquí, que se llama Esther López Barceló, un profesor de la Universidad de Estocolmo que se llama Juan Carlos Cruz Suárez, y luego también la propia fotoperiodista Kerstin Ekström, que participará. Y esta mesa redonda va a ser muy interesante porque va a tratar temas sobre memoria histórica y solidaridad internacional. Y esto será el 1 de mayo a las 5:30 en Café Marx, en el mismo lugar, Kungsgatan 84. Así que, bueno, pues invito a toda la gente que esté interesada en aprender más sobre estos temas de memoria histórica y que quiera conocer pues, a una parlamentaria sueca, a una escritora española, a un profesor de universidad español aquí en Suecia y a una fotoperiodista sueca muy metida dentro de estos temas, a participar en esta conversación que creo que puede ser bastante interesante. Y que creo que un pajarito me ha dicho que posiblemente se vaya a retransmitir en directo por internet, ¿no? Sí, esperemos que sí. Vamos a ver si toda la técnica... Un maleante de estos que habéis pillado por ahí. Bueno, ya me contaréis. Sí. Pues nada, muchísimas gracias Jaime, Nerea, David por estar aquí con nosotros. Volveremos a repetir esta reunión y seguramente con más colaboradores porque quiero aprender muchísimas cosas, quiero saber qué es lo que pasa fuera de España y de todas estas iniciativas que estáis llevando a cabo, que son muy, muy, muy interesantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniel, por la invitación y encantado, siempre que quieras, por aquí estaremos. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, ha sido un placer y genial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nerea. Muchas gracias. Gracias, David. Hasta luego. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que haya sido interesante y no me queda otra que despedirme sin antes recordarte que si te gusta este podcast, compártelo en tus redes sociales. Y si tu reproductor te permite dar 5 estrellas, pues sería fantástico que nos las pudieras dar. Muchas gracias. Y como cada final, pues nos despedimos con una canción sueca y lo haré con un cover de los Pet Shop Boys interpretado por el dúo sueco West End Girls. He de confesar que uno de los motivos por los cuales decidí venirme a Suecia fue por su música y aquí uno de los grupos que en 2009 no paraba de escuchar. Gracias por la escucha y si no pasa nada urgente, nos reencontraremos en un par de semanas. ¡Hasta luego!